El día de Tishba es el día más triste de la historia judía. Conmemora la destrucción del primero y segundo templo de Jerusalén. El primero destruido por Nabucodonosor II en el 587 a.C. y luego 657 años exactamente, es decir, el mismo día, en el año 70 después de Cristo, fue destruido el segundo templo por Tito. Cayó exactamente el mismo día. Hemos estudiado en el tema anterior cómo, en sentido espiritual, en Apocalipsis, Jerusalén es identificado como el Nuevo Egipto. Y los cristianos que salen de Egipto tienen su propio nuevo éxodo. Y de la misma manera que la huida de Egipto inició con una Pascua, tanto en ambas fechas cayó un día de Pascua, el Tisha B'Av. La destrucción del primer templo cayó en Pascua y la destrucción del segundo templo igualmente. Así que la finalización de la esclavitud bajo tradiciones de hombres, bajo un sistema de templo, bajo los sacrificios a un Dios de alguna forma pagano, mostrado en carácter debido a estas prácticas, inicia también con un día de Pascua. Esto definitivamente no puede ser coincidencia, sino que se trata de la ironía de cómo las propias tradiciones de los hombres terminan siendo el lazo para su cuello. Yo no digo que esto sea alegre y feliz, pero déjenme decirles que el libro de Apocalipsis tiene dos caras: un cumplimiento literal y un cumplimiento espiritual. A la vez que ocurre algo como una catástrofe, como la caída de Babilonia o muertes literalmente, guerras literalmente, a la vez se están desatando sellos. A la vez que Jesús está muriendo, siendo crucificado y se burlan de él, literalmente está ocurriendo una nueva historia en la humanidad. A la vez que los apóstoles están borrachos y tambaleándose, en el cielo está siendo derramado y enviado el Espíritu Santo y Cristo está tomando nuevamente el trono en el cielo. Así que todas estas cosas tienen también su contraparte espiritual. Cada cumplimiento literal en Apocalipsis de los eventos tiene una realidad y dimensión espiritual. Esto es lo que se llama ver las cosas o leerlas en sentido espiritual. Como dice Pablo, las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Así que ten en cuenta que nuestro libro, El Rugido del Cordero, se evoca a las dos partes, al cumplimiento literal y al cumplimiento espiritual de todo lo que va mencionando en Apocalipsis. Por eso te invito a conseguirlo, porque tendrás un panorama mucho más completo al leer el libro. Bien, todo nuestro seminario está basado en este libro, así que podrás también ir siguiendo cada paso este asunto. Bien, dicho esto, comencemos con el estudio de hoy, Ezequiel 9. Revelación de Jesucristo que Dios anunció y explicó a su siervo Juan. Pues el momento está cerca. Vimos que los ángeles de Dios fueron enviados para reunir en los de los 4 ángulos de la tierra prometida de Jerusalén a sus escogidos, ¿ok? Al remanente, a los 144,000, que vamos a ir estudiando, que se trata de judíos que creyeron en Jesús, pero iremos viendo cada una de sus características para que esto quede muy, pero que muy claro. Si no has visto los temas anteriores, están súper conectados con esto, ¿ok? Ok, vamos a ver que había ángeles que estaban protegiendo a la tierra de Jerusalén para que no soplaran estos ángeles o estos vientos destructores que estaban listos para destruir toda la tierra, ¿ok? Hasta que fueran sellados y estuvieran seguros los escogidos, ¿sí? El remanente de Israel. Entonces, sabemos que en el periodo que fue destruido
Jerusalén, ellos ya estaban en la tierra de Pela, reunidos, igual que cuando Israel salió de Egipto, para que no fueran tocados por las plagas, estaban en Gosén. Y esta es la expresión: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas. Babilonia, como hemos identificado, hace referencia obviamente a Jerusalén. Y entonces se invita a sus escogidos a salir de allí para que no sean participantes de la destrucción de Jerusalén. ¿Sí? Va quedando muy claro, es que al final vamos dando la perspectiva literal, pero es importante también darle la perspectiva espiritual, que es aún de mayor importancia. ¿Ok? Hay ranas, langostas, tinieblas, granizo, ríos convertidos en sangre, pestes, ángeles destructores, y es exactamente lo que dice Apocalipsis. ¿Sí? Cuando habla de las plagas sobre Babilonia, langostas, ranas, tinieblas, todo eso. Ríos convertidos en sangre exactamente, y el destructor, ángeles destructores, que en hebreo y griego es Abadón y Apolión. El libro de Salmos nos dice que no fue Dios quien destruyó Egipto, sino que fueron desatados o liberados, al igual que los vientos fueron soltados, liberados ángeles o vientos destructores. Noten lo que dice Salmos 78, 48 al 50. Entregó, noten que da la libertad, entrega también al granizo sus ganados, sus rebaños a los rayos, soltó sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia. Envió, esta palabra es salash, que significa soltar, liberar, abrir paso, dejar ir, enviar o apartarse, un ejército de ángeles destructores, preparó senda para su ira y no eximió sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga. Un ejército de ángeles destructores fue liberado sobre Egipto. Un ejército de vientos destructores o ángeles destructores fueron liberados sobre Jerusalén, el nuevo Egipto. ¿Ok? La ira de Dios es entregar, dar libertad, permitir seguir en sus propios caminos y dejarlos de alguna forma a sus consecuencias. Sin embargo, no sin lamentar amarga y profundamente el hecho de tener que hacer esto. ¿Sí? No sin antes hacerlo. Por eso Jesús, llorando, dice: ¿cuántas veces quise cubrir, juntar, reunir a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Entonces Él los deja, los entrega. Los ángeles de Dios estaban reteniendo esa destrucción, soportándola, igual como el libro de Job. Dicen: no toques su vida, hay un freno, hay un alto. Por lo menos bíblicamente hablando. Yo no me referiré a que literalmente todo esto ocurrió tal cual, pero bíblicamente hablando hay algo que está reteniendo. Como dice Apocalipsis: no suelten los vientos hasta que hayamos sellado, ¿sí? Reténganlos más. Ezequiel 9, del 1 al 2, empieza nuestro estudio sobre Ezequiel 9. Clamó a mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. He aquí 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Ok, tenemos 6 varones que entran con armas de destrucción, ¿sí? Pero hay un 7º varón que no tiene arma de destrucción, sino que está entre ellos, como dice el texto, y tiene un tintero de escribano. ¿Qué quiere decir? Que va a tomar nota, que él no va a destruir, él va a tomar nota, ¿vale? Los otros van a destruir. ¿Sí? ¿Va quedando claro? Ok. Ezequiel 9:34, del 3 al 4. Entonces la gloria de Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo, y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano en la cintura, y el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad y por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por las abominaciones que se cometen en medio de ella. Ahora, presta mucha atención, porque Esteban, por ejemplo, era uno de los que decía y se lamentaba de que la historia de Israel estaba manchada por la sangre, de matar a los profetas, de hacer sacrificios a ídolos, etcétera, etcétera. Los apóstoles también hablaban de todas estas cosas, mostrándoles que el Dios verdadero no necesita de todo esto. Entonces, los judíos creyentes
los judíos de alguna forma piadosos fueron sellados. Pasa por en medio de Jerusalén, no está diciendo pasa por en medio de Estados Unidos, ni por en medio de la iglesia adventista, ni la iglesia mormona, ni ninguna iglesia. Está hablando de Jerusalén, ¿sí? Seamos claros con el texto. Y no tenemos ninguna razón para darle a esto un doble cumplimiento o algo parecido. No. Tenemos que ser claros con el contexto. Está hablando de Jerusalén, ¿vale? Ahora bien, esta señal podríamos mencionarla como un sello de protección, el sello de Dios, del mismo que habla Apocalipsis. No hay duda, está muy relacionado. También, entonces, estos son los escogidos, los que serán preservados. Pero también, algo a destacar es que la presencia de Dios se está retirando del templo. Quiere decir que están siendo entregados a sus propias consecuencias. Cuando Jesús dice, vuestra casa os es dejada desierta, es esta escena cuando dice que se está yendo, subió para irse. ¿Ok? Y entonces, mientras son sellados, cuando terminan de ser sellados, entran los hombres para destruir. Noten lo que dice Apocalipsis 7 del 2 al 3. Y vi a otro ángel que subía desde donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo. ¿Sí? Le dijo al del tintero de escribano, ¿no?, que le ponga una marca. Y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en las frentes de los siervos de nuestro Dios. Siempre teniendo en cuenta que las veces que aparece tierra en Apocalipsis, excepto que el contexto te diga lo contrario, a menudo se refiere a la tierra de Jerusalén, porque no ha dejado de hablar de eso, ¿sí? A la tierra prometida. Ahora, la siguiente escena es curiosa. Dios parece estar de acuerdo incluso con ordenar a los otros 6 que destruyan y maten a todos los que encuentren a su paso. Mujeres, niños, bebés, recién nacidos, ancianos, es decir, masacraron a todos, a todo el resto que no tenía la marca. Ezequiel 9 del 5 al 6. Pero a los otros dijo, y yo lo oí, pasad por la ciudad en pos de él, y herid, no tenga piedad vuestro ojo, no perdonéis, matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños, mujeres, hasta el exterminio, pero no toquéis a ninguno sobre quien esté la señal, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues con los ancianos que estaban delante del templo, y es exactamente lo que ocurrió en la destrucción de Jerusalén. Los más afectados fueron los que estaban y se refugiaron en el templo. Y esto es muy increíble porque se cumplió bastante bien y preciso. Ahora, aunque esto es muy lamentable y triste y decimos, ¿cómo Dios puede estar de acuerdo con esto y decirles esto? Y es que no es lo que está ocurriendo aquí. Debes leer el texto con un sentido también de meterte en la historia, de ver lo que está ocurriendo en el asunto. Nota que Él no tiene intención de retirarse. Tiene intención de proteger. Por favor, ponles una marca para que ellos no sean destruidos. Y los otros, pues hagan lo que siempre han querido hacer, digámoslo así. Destruyan, maten a todos, no tengan piedad, háganlo. Háganlo porque es lo que siempre han querido hacer. Pero cuando vemos a Jesús y se descorre el velo, vemos que no está, vayan y maten a todos. No, para nada. Jesús está llorando sobre Jerusalén. Si vuestra casa os es dejada desierta, os sitiarán por todas partes. Está diciendo lo que va a ocurrir. Y está llorando. La expresión, cuando Jesús llora, dice que clamó de forma pavorosa, con gritos de dolor sobre Jerusalén. Jesús lloró sobre Jerusalén, lamentándose por todo lo que había ocurrido y porque no podría evitar que ellos siguieran ese camino de autodestrucción. Ezequiel 9:10 dice, he aquí el hombre vestido de lino que tenía la cartera en la cintura trajo un informe diciendo, he hecho tal como me ordenaste. Vean que el versículo 9, entre estos dos que leímos, el versículo 9 dice, haré caer su propia iniquidad sobre sus cabezas. ¿Se dan cuenta? No es que Dios vaya a destruir directamente. Pongámonos en entenderlo en el sentido literal. Jerusalén, como ya estudiamos, había querido todo el tiempo rebelarse contra Roma y no poner la otra mejilla e ir a hacer sedición una y otra vez, seguir a falsos cristos que los guiaran a la guerra. Entonces, esta iniquidad, este pecado, cayó sobre sus propias cabezas, porque intentar ir contra Roma, el imperio más poderoso de ese entonces,
era obviamente un suicidio nacional. Y esas son las consecuencias. O sea, es muy simple de entender. Dios no les quería la destrucción ni les envió la destrucción. Simplemente no pudo evitar darles que siguieran sus propios caminos. Ahora, cuando Cristo toma los reinos de este mundo, esto ya no vuelve a ocurrir de forma tan similar, ¿sí? Pero eso es tema para otro estudio, ¿vale? Terminando con esto. Esto es muy similar a lo que sucede con Job, cuando dice no toques su vida, le dice sobre Job. Ahora bien, Ezequiel clama diciendo, ¿destruirás todo el remanente de Israel? Retrocedamos un poco y veamos que cuando es derramada la séptima copa en Apocalipsis, el ángel dice, hecho está. Y de la misma forma, en Ezequiel 9:10 dice que trajo un informe, el séptimo varón, y le dijo, ya está hecho. ¿Ok? Entonces, en Apocalipsis tenemos 6 plagas, 6 ángeles que derraman las copas de la ira de Dios, por decirlo así, que deja a la libertad a que obtenga sus propias consecuencias. Estas 6 copas de la ira son destrucción, más el séptimo no es de destrucción, sino le dice, hecho está. Y hay un gran terremoto, truenos, relámpagos, y el sentido espiritual de esto es que Cristo consigue los reinos de este mundo, ¿sí? Eso es más adelante, que vamos a estudiar las 7 copas, pero haciendo la comparativa con los 6 varones y el séptimo, ¿vale? El séptimo también le dice, y hecho está. Ezequiel 9:8 dice, y sucedió que mientras herían quedé solo y caí sobre mi rostro y clamé y dije, Dios, ¿destruirás todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Destruirá todo el remanente de Israel? La respuesta es no. Y Pablo dice que aún en este tiempo queda un remanente por gracia. La pregunta es, ¿fue destruido todo el remanente de Israel? No, quedaron los cristianos, los judíos que creyeron. Ese es el remanente por gracia, ¿ok? Y hacer notar de igual forma que Pablo dice, en este tiempo ha quedado un remanente por gracia. Así que no podemos hablar del fin del mundo ni de nada de eso. Pablo se está refiriendo al remanente de su periodo, de su época y de su pueblo. Ha quedado un remanente por gracia. Vamos a leer. Romanos 11, del 1 al 7. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque yo también soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice, Señor, a tus profetas han muerto, a tus altares han sido destruidos, y yo he quedado solo y procuran matarme. Mas, ¿qué dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente por gracia, los escogidos. Y por gracia, y si es por gracia, no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. Entonces, ¿qué? Aquellos que Israel buscaba no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos. Así que, ¿qué buscaba Israel? La justicia. La justicia, porque lo buscaban a toda costa guardando la ley. Y buscándolo en la ley no lo hallaron, en las obras no lo hallaron. Lo encontraron los que creyeron por gracia. Los judíos que creyeron en Jesús obtuvieron la justicia verdadera, la justicia perdurable, como dice la profecía de Daniel. Sellar y traer la justicia perdurable. No esa justicia que es por medio de sacrificios y de hacer obras, ¿sí? Va cuadrando todo, es que hay mucho a lo que conectar y yo solo tengo esperanza en que ustedes con sus capacidades, con su forma de estudiar la Biblia, también hagan más conexiones y hagan de esto un estudio mucho más profundo del que yo les estoy dando. Hay mucho que decir de este texto de Romanos, pero comencemos con señalando en que le llama a los escogidos.
Igual como Jesús lo llama en Mateo 24 cuando dice que juntará a sus escogidos. Por ejemplo, cuando dice por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo va cuadrando? Pablo nos aclara que los escogidos son los judíos que llegaron a creer. Ahora en Romanos 11. Y estos no tienen ningún mérito para ser escogidos, sino que son escogidos por gracia. Es decir, no por ser más justos, no por ser más obedientes, sino solo porque ellos creyeron en la auténtica gracia divina, que no toma en cuenta las obras ni tus méritos. Y ellos solo creyeron. Por eso alcanzaron la justicia y fueron escogidos. Ese es el detalle más interesante, importante. Ahora, otro punto es que cita las 7000 rodillas que no se doblaron delante de Baal, los 7000 hombres, digámoslo así. Es decir, que no adoraron a un Dios falso como lo hizo Jerusalén. No están adorando a un Dios falso, están adorando al Dios verdadero que conocieron en Jesús. Por eso Jesús dice, harán esto los que persiguieron, los judíos que mataron a los discípulos, porque no me conocen a mí ni a mi Padre. Están adorando a otro Dios. Pensarán que rinden un servicio a Dios, pero están adorando la imagen de la bestia. Entonces aquí están los dos grupos, los que adoran a la bestia y a su imagen, un Dios tirano, una imagen mental, y reciben esa marca de la bestia en su mente. Y están los que tienen el sello de Dios, que coinciden a Dios como un papito amoroso. Ese es el sello de Dios. Entonces tienen los que tienen esta idea de Dios y tienen los que tienen una idea tiránica de Dios. Entonces, son destruidos los de la marca de la bestia. Se quedan en Jerusalén haciendo la guerra contra Roma y son destruidos. Son salvados los que tienen la imagen mental de un Dios amoroso. Ellos huyen a Pela y son preservados en su vida, o sea, por causa de los escogidos. El que persevera hasta el fin será salvo. Todas estas expresiones de Mateo 24 hace referencia a estos que tenían el sello de Dios. Uy, este resumen que acabo de dar es muy valioso, así que si necesitas retrocederlo y volverlo a escuchar, pues te resumo varias cosas en esto que acabo de decir. Continuemos. ¿Quiénes son estas 7000 hombres? Pues Apocalipsis 11 del 13 al 15 también nos habla de este número 7000. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ahí pasó, y aquí el tercer ahí viene. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo y decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, el concepto espiritual ocurre aquí, porque aunque ocurre algo literal, ocurre algo también espiritual, que es que los reinos de este mundo pasan a ser de Cristo. El concepto espiritual de este terremoto es el que maneja Pablo cuando habla de la remoción de las cosas movibles. Atención, Hebreos 12, 25 al 28. Por favor, mucha atención, porque de aquí podemos sacar algo grande, un estudio que no alcanzaré a darles ahora, pero si haces las conexiones tendrás un tesoro aquí, ¿ok? Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. O sea, hay la voz de la cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo una vez más: conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Sí? Es decir, hay una remoción de las cosas terrenales, ocurre una realidad terrenal, literal, y otra espiritual. Todo esto en Apocalipsis. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Como puedes apreciar, esta secuencia de terremoto efectuado por la voz que remueve las cosas que solo terrenales y deja las celestiales, la pregunta es: ¿a qué se refiere con eso? Y es que vamos a tomar todo lo que hemos visto hasta ahora. Hay 7000 que son los judíos que creyeron, que Pablo dice que son los que por gracia han creído, que no han doblado su rodilla ante
ante Baal o ante un dios falso, una imagen de la bestia, digámoslo así. Y un gran terremoto anuncia los reinos que han pasado a ser de Cristo, ¿vale? Esta voz hace que todo el sistema del santuario desaparezca y quede solo la parte espiritual en la conexión con Dios. Ya no un sistema de culto terrenal. Y esto lo hemos repetido una y otra vez en nuestros estudios. Entonces, la pregunta es ¿por qué estos hombres mueren? ¿Sí? Porque estos 7000 hombres mueren con el terremoto. ¿No se supone que son los que quedan vivos y huyen a Pela? Entonces, ¿por qué ahora en Apocalipsis son los que mueren? Bueno, es aquí donde debemos aplicar el asunto del sentido espiritual. Ten en cuenta que no lo estamos haciendo por gusto, porque se nos ocurre, sino porque el mismo contexto nos dice que Sodoma y Egipto es en sentido espiritual la ciudad donde nuestro Señor fue crucificado. Y en este contexto está hablando del terremoto. Y en este contexto está hablando de los 7000. ¿Sí? Así que hay que interpretarlo en sentido espiritual. Así que, en sentido espiritual, ¿qué significaría morir? Romanos 7:4. Por tanto, hermanos, también vosotros se os hizo morir a la ley, a la esclavitud, al yugo como en Egipto, pero ahora el yugo de la ley en Jerusalén, en el Egipto de esa época, se os hizo morir por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Morir a la ley, morir al culto del santuario terrenal, lleno de obras y rituales vacíos. Esa es la experiencia que genera el gran sismo espiritual que en aquella época removió todas las cosas y dejó solo las inconmovibles. Colosenses 2, del 20 al 22 dice: si habéis muerto con Cristo a los principios elementales, ya vimos en el tema que habla sobre los principios elementales o los rudimentos de este mundo, luego del tema del Día del Señor, sobre esta palabra, stosheion, que significa las tradiciones del culto judío. El mundo, porque como si aún vivierais en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todas las cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de hombres. Así que, si habéis muerto con Cristo, ¿por qué? Como si aún vivierais en ese mundo, en el mundo judío, en el mundo hebreo. Quiere decir que los judíos que llegaron a creer en Cristo por la gracia, murieron a todo ese ritual de obras y sistema de todo el mundo judío que implica una religión basada en las obras y en los rituales. Murieron a eso, murieron a la ley. Por eso, con este gran cisma espiritual, no solo es destruido literalmente Jerusalén, sino que también hay 7000, un remanente que no dobla sus rodillas. Y esto no es literal, no son 7000 hombres literales, sino está haciendo la alusión de Elías. Recuerden que todo esto está basado en el Antiguo Testamento. Así que hace la alusión a esos hombres que siguieron y creyeron en Cristo y murieron a la ley, a la esclavitud espiritual del Egipto actual, que era Jerusalén en aquella época. Ok, así que los 144.000 tienen una imagen diferente, distinta de Dios, no como los de la marca de la bestia. El dragón comienza a perseguirlos a ellos. Sabemos que el dragón, que tiene que ver mucho con el Imperio Romano, persigue tanto a Israel, a la mujer, la convierte en ramera, pero luego persigue al remanente. Entonces Nerón, la bestia, comienza a perseguir a los cristianos. Y esto todo conecta en Apocalipsis. Y sé que el puzzle se va armando y me alegro muchísimo porque lo vayamos entendiendo, ¿sí? Así que Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que vamos a hablar sobre el testimonio de Jesús, la fe de Jesús, el guardar los mandamientos en el próximo tema, especialmente sobre la fe de Jesús. Así que te lo dejo aquí para que lo veas. Ya hemos completado media hora, espero que lo estés disfrutando. Créeme que luego los subsiguientes temas hablaremos sobre todas las características de los 144.000,
haciendo un gran resumen sobre este tema tan amplio de los escogidos. Sí, pero que no termina allí, así que te invito a ver todo el seminario, la verdad, para que todo quede muy claro y sobre todo a conseguir el libro El rugido del cordero en este enlace. Y te invito a suscribirte a nuestro canal y recuerda aquí el siguiente video. Un abrazo a todos, chao chao. Pues el momento está cerca.